Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 23 al 29 de octubre, y tiene por título: Seamos siempre pacientes. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Por qué le gusta tratar con personas pacientes? En el transcurso de nuestra vida, seguramente recordamos situaciones en las que hemos agradecido a alguien que haya tenido paciencia con nosotros. Seguro que cuando un hermano o hermana nos daba nuestro curso bíblico, teníamos dificultades para entender o aplicar alguna de las enseñanzas que nos explicaba. Pero cuánto agradecemos que su hermano tuviese paciencia con nosotros. Por otro lado, cuánto agradecemos la paciencia que Jehová tiene con nosotros, ya que como dice en Romanos 2:9, Jehová está tratando de llevarnos hacia el arrepentimiento, a través de la bondad, la tolerancia y la paciencia. Veamos la pregunta número 2. ¿En qué situaciones puede que nos cueste ser pacientes? Probablemente que en algún momento tuvimos alguna ocasión en la que perdimos la paciencia, y como menciona el párrafo, tal vez en un atasco en la carretera, con un compañero de trabajo, o quizás perdamos la paciencia al pensar que el nuevo mundo tarda mucho en llegar. Debemos de trabajar en este tema y aprender a tener paciencia, porque seguro deseamos ser más pacientes y poder mantener la calma en esas ocasiones en las que sabemos que no actuamos como deberíamos. Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Qué implica ser paciente? Veamos la pregunta número 3. ¿Cómo reacciona a alguien paciente cuando se siente provocado? Como es habitual, las personas del mundo tienden a vengarse, piensan que hay que pagar con la misma moneda a quien les hace daño u ofende. Pero nosotros, los testigos de Jehová, debemos ser pacientes y no enojarnos con facilidad. Jehová mediante su palabra, la Biblia, nos ha dejado los pasos que debemos seguir o imitar. Éxodo 34:6 dice que Jehová es un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad. Por lo tanto, debemos cultivar esta gran virtud que es la paciencia. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo reacciona a alguien paciente cuando tiene que esperar? Por ejemplo, cuando alguien nos está explicando algo, debemos de tener calma y dejarlo hablar sin interrumpirlo, o si alguien tiene una deuda con nosotros, debemos tener paciencia, aplicando así lo que aprendemos en Mateo 18:27, donde vemos que el amo se conmovió de uno de sus esclavos que tenía una deuda con él, y no podía pagarlo. Vemos como el amo le perdonó la deuda. Veamos la pregunta número 5. ¿De qué otra manera demostramos que somos pacientes? La mejor manera de demostrar nuestra paciencia es no siendo impulsivos, ya que la persona paciente se toma el tiempo necesario para planear la tarea que tiene asignada, y así se garantiza poder terminarla bien. La persona paciente no tiene prisa para empezar algo, ni prisa para acabarlo, sino que dedica el tiempo necesario para hacerlo bien. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo reacciona a alguien paciente ante las pruebas o las dificultades? En Colosenses 1:11, vemos que gracias al poder de Jehová, podemos ser fortalecidos para poder aguantar con paciencia y felicidad.
La persona que es paciente se esforzará por mantener una actitud positiva y de esa manera seguir sirviendo a Jehová con alegría. Por lo tanto, nosotros los cristianos, en estos días tan complicados, podemos ser capaces de soportar cualquier situación difícil por la que podamos estar atravesando en nuestras vidas. Vamos a pasar al segundo subtítulo. ¿Por qué es tan importante la paciencia? Veamos la pregunta número 7. Según Santiago 5, 7 y 8, ¿por qué es tan importante la paciencia? La paciencia tiene un papel muy importante en nuestras vidas, porque es la única manera en la cual podremos obtener la salvación, ya que al igual que los siervos fieles del pasado, tenemos que esperar con paciencia que Dios cumpla sus promesas. En estos días que vivimos, es muy necesario que tengamos paciencia, sobre todo que tenemos la esperanza de ver el fin de este sistema de cosas. En Mateo 24, 13, nos dice claramente que el que aguante hasta el fin y será salvado, y para eso necesitamos ser pacientes aplicando lo que leemos en Mateo 24, 42, donde se nos advierte que debemos estar vigilantes, porque no sabemos el día que vendrá nuestro Señor. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a llevarnos bien con los demás? Para llevarnos bien con los demás debemos esforzarnos por tener paciencia. Es por eso que, en Colosenses 3, 12 y 13, nos anima que debemos vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Que nos soportemos unos a otros, y también que nos perdonemos como Jehová nos perdona a nosotros. Por lo tanto, no debemos ser impulsivos ante una provocación, sino todo lo contrario, debemos intentar no enojarnos con facilidad, ni devolver el daño que nos puedan hacer. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a la hora de tomar decisiones? La paciencia nos ahorrará muchos problemas y nos ayudará a tomar buenas decisiones, ya que si somos pacientes podremos ver las oportunidades que valen la pena y que mejor se adapten a nuestra vida. Como hemos leído en Proverbios 21, 5, si somos pacientes, tendremos buenos resultados en todo aquello que hagamos, porque la persona paciente planea las cosas, no se siente tentado por las aparentes ganancias, y medita en las diferentes opciones que tiene. Vamos a pasar al tercer subtítulo, que nos ayudará a ser más pacientes. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué podemos hacer para seguir cultivando la paciencia? La mejor manera de seguir cultivando la paciencia es orar a Jehová, ya que en estos días que vivimos, es muy difícil ser pacientes y conservar la calma. Sin embargo, cuando nos sintamos así, podemos recordar las palabras sacadas de Gálatas 5, 22 y 23, que menciona que la paciencia es parte del fruto del Espíritu, y que cada cristiano debe cultivar. Si se nos hace difícil cultivar la paciencia, debemos orar a Jehová para que nos dé su Espíritu Santo, ya que, si lo hacemos todos los días, vamos a ver cómo poco a poco nos volvemos más pacientes. Veamos la pregunta número 11 y 12. ¿Cómo ha demostrado Jehová que es paciente? Jehová es la persona más paciente que existe. Y decimos esto porque desde el principio de los tiempos ha demostrado mucha paciencia con todas aquellas personas que han manchado su nombre. Sin embargo, Él es consciente de que la única forma de demostrar que es un Dios amoroso es con el tiempo. Y como vemos en el párrafo, gracias a la paciencia de Jehová se ha logrado muchas cosas buenas.
Muchas personas hemos tenido la oportunidad de llegar a conocerlo y conocer su promesa. Como vemos en 2 de Pedro 3:9, que Jehová no es lento para cumplir su promesa como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con cada uno de nosotros, porque no desea que ninguno sea destruido. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo imitó Jesús a la perfección la paciencia de su Padre cuando estuvo en la tierra? Como sabemos, Jesús en muchas ocasiones imitó a Jehová, y en el caso de la paciencia no fue la excepción. En 1 de Pedro 2:23, vemos que cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos, y cuando estaba sufriendo no los amenazó, sino todo lo contrario, se puso en manos del que juzga con justicia. Por tal razón debemos tener presente que, si Jesús tuvo esa infinita paciencia, nosotros también debemos imitarlo cuando nos sintamos irritados o enfadados. Recordemos lo que se nos dice en Hebreos 12:3. Allí nos insta a pensar detenidamente en el que aguantó tantas palabras útiles de parte de los pecadores. Esto nos demuestra que Jesús fue muy paciente cuando estuvo en la tierra. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué aprendemos de la paciencia de Abraham? Aprendemos que, aunque no veamos el fin de nuestros días con nuestros propios ojos, el haber sido pacientes y fieles a Jehová, nos dará muchas bendiciones ahora, y muchas más en el nuevo mundo. Abraham demostró mucha paciencia y mucha fe hacia Jehová. Y lo sabemos, porque en Hebreos vemos que Abraham recibió su promesa, aunque es cierto que murió antes de poder verla en su totalidad. En Santiago 2:3, vemos que Abraham puso fe en Jehová y fue considerado justo. Y él fue llamado amigo de Jehová. Hoy nosotros sabemos que gracias a la fe y la paciencia de Abraham, todas las naciones han conseguido una bendición. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué podríamos analizar en nuestro estudio personal? En nuestro estudio personal, podemos analizar muchos relatos de personas que fueron pacientes. En Santiago 5:10 se nos anima a tomar como ejemplo de aguantar sufrimientos y tener paciencia de los profetas que hablaron en el nombre de Jehová. Podemos aprovechar nuestro estudio personal y aprender mucho de todas estas experiencias en las que se demostró paciencia. Por ejemplo, casos como el de David o el de Simeón y Ana, nos animarán a ser pacientes. Veamos la pregunta número 16. Mencione algunos beneficios de ser paciente. En primer lugar, tener una buena salud. Porque si somos pacientes seremos más felices y estaremos más calmados. Por lo tanto, la paciencia es buena para nuestra salud física y mental. También nos ayuda a llevarnos bien con los demás y hacer que la congregación funcione y esté más unida. En Salmos 37:8 nos anima a dejar de lado la ira, no irritarnos sino hacer el mal a nadie. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? El Salmos 33:18 nos insta a fijarnos en los ojos de Jehová que están puestos en quienes le temen y esperan su amor leal. Por lo tanto, debemos hacer que Jehová esté orgulloso de nosotros, rogándole cada día que nos ayude a cultivar la cualidad de la paciencia. De esta forma esperaremos a que llegue el nuevo mundo que Jehová nos ha prometido, y que gracias a mantenernos pacientes, podemos llegar a disfrutar. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado, ¿qué respondería? Pregunta 1. ¿Qué implica ser paciente? Ser paciente
implica no enojarnos con facilidad, y para conseguirlo, debemos imitar a Jehová, que es un Dios misericordioso, compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad. También implica saber esperar con calma, no siendo impulsivos, porque la persona paciente se toma el tiempo necesario para planear la tarea que tiene asignada, y así garantiza que la podrá acabar con éxito. Pregunta 2. ¿Por qué es tan importante la paciencia? En Mateo 24:13 nos dice claramente que el que aguanta hasta el fin será salvado, y en Hebreos 6:11 menciona que cada uno de nosotros demostremos esa misma diligencia para tener la completa seguridad de la esperanza hasta el final. Por lo tanto, tener paciencia nos llevará a poder ver cumplida la promesa que Jehová nos ha hecho. Pregunta 3. ¿Qué nos ayudará a ser más pacientes? Sobre todo, nos ayudará a orar a Jehová, y de esa manera Jehová nos concederá la ayuda necesaria. También nos ayudaría mucho estudiar experiencias en las que se demostró paciencia. Por ejemplo, casos como el de David, o el de Simeón y Ana. De esa manera cultivaremos paciencia e imitaremos a Jehová, que es la persona más paciente que existe. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.